basados en la Guía de Práctica Clínica para la Detección de Complicaciones del Embarazo Parto Puerperio del Ministerio de Protección Social y de Salud. Vamos a hablar sobre las complicaciones y el abordaje de esas complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo. Para tener en cuenta, debemos primero clasificar las gestantes en factores de riesgo moderado y en factores de riesgo alto para trastornos hipertensivos asociados al embarazo, porque eso nos permite abordar qué tipo de seguimiento se debe hacer y qué tipo de intervenciones se deben realizar. Según la guía, se recomienda que los factores de riesgo moderado están asociados con un primer embarazo en pacientes mayores de 40 años, con un índice de masa corporal mayor de 30, con embarazos múltiples o con antecedente familiar de preeclampsia en embarazos previos. Los factores de riesgo alto, estamos hablando de enfermedades crónicas como el trastorno hipertensivo en embarazo anterior, en pacientes que tengan hipertensión crónica, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y enfermedad renal crónica. ¿Qué intervenciones se deben realizar en estas pacientes? Entonces, se recomienda la administración de 75 a 100 miligramos de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación hasta el momento del parto en las pacientes que tienen un factor de riesgo alto para trastorno hipertensivo asociado al embarazo o en pacientes que tienen dos factores de riesgo de los que ya hemos clasificado. ¿Qué intervenciones adicionales se deben hacer? Entonces, en todas las pacientes gestantes se recomienda 1200 miligramos diarios de calcio todos los días a partir de la semana 14 de gestación. Y se ha evaluado que algunos suplementos multivitamínicos o algunos medicamentos que están en estudio, como los donantes de óxido nítrico, la progesterona, los diuréticos, entre otros, no se recomiendan cuando se piensa única y exclusivamente para prevenir trastornos hipertensivos asociados al embarazo. ¿Cuáles son las otras recomendaciones para la adecuada medición de la proteinuria en el diagnóstico de preeclampsia? Entonces, se recomienda que la medición de proteinuria se debe realizar con tiras reactivas automatizadas, evaluando que tenga una proteinuria mayor de una cruz, o la relación proteinuria-creatinuria en muestra aislada en mujeres embarazadas que tengan cifras tensionales mayores de 140-90. Si nosotros utilizamos tiras reactivas de muestra aislada, se debe evaluar que tenga una cruz o más, y se recomienda que se debe confirmar esa proteinuria de muestra aislada con una relación de proteinuria-creatinuria o una cuantificación en recolección de proteínas en 24 horas, teniendo en cuenta que el valor para la relación proteinuria-creatinuria debe ser mayor a 30 miligramos por milimoles, y para que sea una proteinuria significativa en 24 horas tiene que ser mayor a 300 miligramos. Si utilizamos una recolección de proteinuria en orina 24 horas, esa debe ser, pues el laboratorio debe garantizar que esa muestra sí sea 24 horas y sea bien tomada. En cuanto a los predictores de preeclampsia que también están en estudio, no se recomienda el uso rutinario de estos estudios como el factor endotelial de crecimiento vascular, la endoglobulina soluble, la aceptina para la predicción de preeclampsia, y tampoco está recomendado el Doppler como predictor de preeclampsia en el primer y segundo trimestre del embarazo. ¿Qué pruebas diagnósticas le debemos realizar de seguimiento a las pacientes con diagnóstico de preeclampsia? Entonces, en las mujeres que tienen diagnóstico de preeclampsia no severa, se recomienda monitorizar por lo menos 2 veces por semana el conteo de electrolitos, de pruebas de función hepática, el conteo sanguíneo completo. Y en esas pacientes que tienen preeclampsia no severa no se recomienda repetir la cuantificación de proteinuria, es decir, si yo tengo ya una proteinuria confirmatoria de preeclampsia, pues no debo hacer seguimiento de esa proteinuria. Se recomienda medir la presión arterial en las pacientes con preeclampsia tantas veces como sea necesario, y lo mejor es que debe ser no inferior a 6 cuantificaciones en 24 horas de tensión arterial. ¿Cuál es el manejo clínico recomendado en las mujeres con preeclampsia no severa? Entonces, en las pacientes con preeclampsia no severa se recomienda que ese manejo esté liderado por un especialista en ginecología y obstetricia o un especialista en trastornos hipertensivos asociados al embarazo. En las mujeres con preeclampsia no severa se recomienda la hospitalización y el tratamiento antihipertensivo en mujeres con cifras tensionales superiores a 150-100, y se recomienda que el manejo sea con labetalol o nifedipino, ya sea oral, como primera línea, buscando objetivos de tensión arterial por debajo de 140-90, y se recomienda ofrecer a estas mujeres con preeclampsia, en quienes se contraindique el uso del labetalol, algún otro antihipertensivo, mirando las características de ese antihipertensivo con el objetivo de no producir alteraciones sobre el feto, con medicamentos como alternativas como el lametildopa o el nifedipino. ¿En qué momento está recomendado el parto en las mujeres con preeclampsia? Entonces, en general, se recomienda ofrecer en las mujeres con preeclampsia, severa o no severa, un manejo conservador.
Es decir, lo que buscamos es que no se termine la gestación antes de la semana 34, pues para prevenir las alteraciones por prematurez en esos recién nacidos. El equipo obstétrico debe plantear unos umbrales, definir unas metas de tratamiento, un seguimiento y un plan de manejo en el que se debe estructurar cómo se va a seguir esa paciente. En mujeres con preeclampsia antes de la semana 34 se recomienda ofrecer el parto, previo esquema de esteroides y notificar pues al equipo, al anestesiólogo, a la UCI neonatal, ¿sí? Y se debe evaluar a esas pacientes a las que tienen hipertensión severa o que sea refractaria al tratamiento y evaluar qué indicaciones maternas o fetales tienen para el parto en ese momento. En mujeres con preeclampsia severa después de la semana 34 se recomienda el parto después de que tengamos las tensiones arteriales controladas y adicional cuando ya tenga un esquema de corticoides completo, pues para tratar de garantizar la maduración pulmonar. Se recomienda ofrecer el parto a las mujeres con preeclampsia no severa en la semana 37 o antes, dependiendo de las condiciones clínicas en el momento en el que esté, y como decíamos, que esté el equipo preparado con el anestesiólogo que sepa y una unidad de cuidado intensivo neonatal pendiente en caso de que se requiera. ¿Cuál es el manejo clínico más recomendado de las pacientes con diagnóstico de hipertensión crónica? Es decir, las pacientes que tienen hipertensión antes de la semana 20. En estas pacientes, pues se recomienda informar a las mujeres que están tomando algún tipo de medicamentos como los inhibidores de la IECA o los ARA2, que estos medicamentos tienen mayor riesgo de anomalías congénitas. Entonces es importante indicarles a estas pacientes que por lo menos si se hace el diagnóstico 2 días después ya tiene que haber cambiado el tratamiento, evaluar qué tipo de tratamiento necesita y el planteamiento de ese tratamiento. En las mujeres que toman diuréticos igualmente se recomienda que sean advertidas acerca de que puede haber mayor riesgo de anormalidades congénitas y complicaciones neonatales y por lo tanto pues no se debe seguir ese tipo de medicamento, y se recomienda que si se va a plantear un embarazo a futuro en estas pacientes deberían cambiar la terapia antes de iniciar el proceso de embarazo. ¿Cuál es el manejo que se debe recomendar? Entonces, en estas pacientes que utilizan medicamentos diferentes a los IECAS y a los ARA2 y a los diuréticos, entonces que no hay evidencia disponible de que estos tratamientos hayan demostrado relación con presentación de malformaciones congénitas, es decir, estos medicamentos sí los podrían continuar. En mujeres embarazadas con hipertensión crónica no complicada se recomienda mantener la presión arterial por debajo de 150/100 y no se recomienda disminuir la presión arterial diastólica por debajo de 80 en estas pacientes. Estas pacientes deben ser remitidas, como decíamos, a un especialista en manejo de trastornos hipertensivos o en un ginecobstetra que esté entrenado en trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y se debe evaluar los perfiles de efectos terapéuticos y teratogenicidad del tratamiento que esté recibiendo para evaluar que no haya alteraciones durante la gestación. ¿Qué manejo clínico se recomienda en las mujeres con hipertensión gestacional? Ya no las que son crónicas, sino las que hacen hipertensión gestacional. Entonces, en estas pacientes se recomienda que el seguimiento igual sea por un ginecólogo entrenado en trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Se debe buscar en estas pacientes con hipertensión gestacional las que tienen tensión arterial entre 140/90 y 149/99. Se recomienda realizar un monitoreo con pruebas diagnósticas iguales a las de un control de bajo riesgo. Se debe hacer una consulta semanal de control prenatal de seguimiento de presión arterial y una evaluación de la proteinuria con el fin de detectar en algún momento si hacen preeclampsia, y en teoría no se debería utilizar ningún tratamiento antihipertensivo hasta ese umbral de tensión arterial. En las pacientes con presión arterial entre 140/90 y 149/99 se debe monitorizar, como dijimos, la tensión arterial y la proteinuria en orina de 24 horas o relación de proteinuria-creatinuria, como lo habíamos dicho inicialmente, o con proteinuria en tiras reactivas, sabiendo que debemos luego confirmarla. ¿Cuál es el manejo clínico recomendado en las pacientes con hipertensión gestacional? Entonces, en las pacientes con hipertensión gestacional con presiones entre 150/100 y 159/109 se recomienda monitorizar una vez la función renal, los electrolitos, las pruebas de función hepática, y se debe realizar 2 consultas médicas semanales de control, monitorizar en cada visita el valor de la tensión arterial y evaluar la proteinuria. No se deben realizar monitoreos adicionales si no se ha documentado proteinuria en visitas posteriores, y el tratamiento antihipertensivo, que habíamos dicho que inicialmente no se hacía cuando las tensiones estaban por debajo, ¿sí? En estas pacientes sí se debe iniciar tratamiento antihipertensivo con el objetivo de lograr metas de tensión arterial por debajo de 140/90,
y se recomienda la hospitalización solamente cuando esas pacientes no pueden ser monitorizadas o no tenemos como forma de hacerle seguimiento a ese tratamiento y garantizar el tratamiento. Se recomienda ofrecer a las mujeres con hipertensión gestacional en quienes se contraindique el uso de labetalol y nifedipino otras alternativas como la alfa-metildopa. Se recomienda que la paciente registre diariamente la tensión arterial y que eso sea verificado en cada uno de los controles subsiguientes en las consultas médicas. En cuanto al tratamiento anticonvulsivante en las pacientes que ya presentan preeclampsia severa ante parto o intraparto, se recomienda utilizar el sulfato de magnesio con el fin de prevenir convulsiones o eventos eclámpticos. Se debe administrar el sulfato de magnesio intravenoso como anticonvulsivante de primera elección y se recomienda administrar en mujeres adicionalmente con preeclampsia severa si se plantea el parto en las siguientes 24 horas, como dijimos, para prevención de convulsiones. La dosis recomendada de sulfato de magnesio son 4 gramos de carga intravenoso seguido por una infusión de 1 gramo hora durante esas primeras 24 horas y en pacientes que tienen convulsiones recurrentes se debe evaluar una dosis adicional entre 2 y 4 gramos de sulfato de magnesio en 5 minutos. No está recomendado la utilización de otro tipo de anticonvulsivantes como el diazepam, la fenitoína, el cóctel lítico en pacientes con eclampsia. En cuanto a los tratamientos antihipertensivos, es importante iniciar tratamiento antihipertensivo cuando tienen hipertensión severa durante el embarazo o inmediatamente después del parto, utilizando de primera línea el labetalol, el nifedipino y la hidralazina. La hidralazina no es tan usada en Colombia y se debe tener en cuenta que cuando vamos a utilizar hidralazina se debe hacer expansión de volumen. En mujeres con hipertensión severa, pues se debe hacer un seguimiento y una monitorización del tratamiento con 3 objetivos. 1, asegurar que la presión no se vaya a bajar tanto. 2, identificar efectos adversos con el medicamento que se administró y modificar el tratamiento de acuerdo con la respuesta. Se recomienda utilizar el uso de cristaloides o esparsores, como dijimos cuando se utiliza la hidralazina. En mujeres con hipertensión severa se recomienda como un objetivo mantener la tensión arterial por debajo de 140/90 para lograr objetivos y metas. La utilización de expansores de volumen no está recomendado en pacientes con preeclampsia severa ante parto o intraparto y se recomienda en mujeres con preeclampsia individualizar el volumen que requiera cada una dependiendo de sus necesidades, teniendo en cuenta que habitualmente no requiere más de 100 centímetros cúbicos por hora. En cuanto a los corticosteroides, como decíamos en las pacientes que no tengamos certeza de maduración pulmonar fetal, es indispensable la administración del ciclo de esteroides. Entonces se debe evaluar que se deben dar 2 dosis de 12 miligramos intramuscular de betametasona cada 24 horas entre la semana 24 y la 34. Y después de la semana 34, incluso hasta la 36,6 si no tenemos certeza de esa maduración pulmonar fetal. En cuanto a la vía del parto se recomienda siempre escoger la vía del parto dependiendo de las condiciones clínicas de la paciente. El hecho de que sea una preeclampsia severa no es un indicativo de parto por cesárea, sino que se debe escoger dependiendo de esas circunstancias individuales. Se recomienda preferir la vía vaginal para pacientes con hipertensión severa, preeclampsia severa o eclampsia, si no existe ninguna contraindicación para el parto, es decir, condiciones obstétricas. La medición de la presión arterial, se recomienda que la presión arterial en las pacientes con preeclampsia severa, ante parto o intraparto, debe ser tomada las veces que sea necesaria y en caso de el número de mediciones no debe ser inferior a 12 mediciones en las 24 horas en pacientes con preeclampsia severa. Está recomendado el uso de esteroides cuando hay diagnóstico de GEL, no está recomendado utilizar esteroides pensando en el diagnóstico de GEL. El tratamiento de elección en las mujeres embarazadas con hipertensión arterial, con cifras tensionales menores a 160-110, pero que tienen compromiso de órgano blanco, se deben tratar igual con tratamiento antihipertensivo como si fuese una preeclampsia severa. Se recomienda realizar qué seguimiento se debe hacer. Entonces, el seguimiento que se debe hacer al monitoreo fetal, entonces en pacientes se les debe realizar ecografía fetal para evaluar el crecimiento fetal entre semana 28 y 30 de gestación. Y en pacientes que han tenido antecedentes de trastorno hipertensivo asociado al embarazo previo a esa edad gestacional de 28 semanas, se debe hacer 2 semanas antes del diagnóstico previo que se hizo y se debe repetir cada 4 semanas. ¿En qué pacientes? En las pacientes que han tenido embarazos previos preeclampsias severas, que han requerido de parto desde semana 34, que han tenido hijos con peso menor al percentil 10 para la edad gestacional, muertes intrauterinas o abrupción de placenta. Y en caso de que haya alguna alteración en el crecimiento fetal o alteración en el líquido amniótico, se debe recomendar el uso de Doppler fetoplacentario para seguimiento de esos bebés.
En mujeres con hipertensión crónica se recomienda realizar ecografía para evaluar ese crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, y si los resultados son normales se debe repetir hasta después de la semana 34, o si las condiciones clínicas lo indican antes, pues antes. En mujeres con hipertensión crónica se recomienda realizar monitoría fetal electrónica únicamente si hay una disminución de la percepción de los movimientos fetales por parte de la paciente. En las mujeres con hipertensión gestacional se recomienda realizar ecografía para evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico cuando ese diagnóstico se hace antes de la semana 34, y si los resultados son normales se debe repetir después de la semana 34 según las condiciones clínicas. En las mujeres con hipertensión gestacional, la monitoría solamente igual se debe realizar cuando haya percepción de la disminución de los movimientos fetales. Se recomienda realizar monitoreo fetal cuando se hace un diagnóstico de una hipertensión severa o una preeclampsia para mirar bienestar fetal. Y se debe desarrollar un plan de manejo. Ese plan de manejo pues debe evaluar el momento y la naturaleza de los futuros controles o monitoreos fetales, las indicaciones fetales para la programación del parto y el uso de esteroides, y cuándo discutir con el equipo de neonatólogos, obstetras y anestesiólogos acerca del caso de la paciente. Si se plantea un manejo conservador en las pacientes con hipertensión severa o preeclampsia, se debe evaluar pruebas de bienestar fetal como ecografía para evaluar el crecimiento y el ILA y el Doppler fetoplacentario. Si se plantea ese manejo conservador de la hipertensión severa o de la preeclampsia, generalmente siempre buscando la maduración pulmonar, se recomienda realizar periódicamente monitoría electrónica fetal, y en mujeres con alto riesgo de preeclampsia se recomienda realizar monitoría electrónica fetal únicamente según si hay percepción de movimientos fetales, de disminución de los movimientos fetales. ¿Cuál medicamento está contraindicado para el tratamiento de la hipertensión en mujeres en el periodo de posparto? Es decir, la paciente que ya tuvo su bebé y está lactando. Entonces, en las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo posparto, se les debe informar que los medicamentos como el labetalol, nifedipino, enalapril, captopril, atenolol, metoprolol no tienen contraindicaciones para la lactancia. Se les debe informar que no hay suficiente información acerca de la seguridad en recién nacido para las que están tomando ARA2, amlodipino e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina diferentes al enalapril y el captopril. En teoría se supone que nosotros ya hemos evaluado eso previo al parto, es decir, que estas pacientes no están tomando este medicamento, entonces seguirían tomando el medicamento que venían tomando previo al parto. Se recomienda evaluar el bienestar fetal del recién nacido durante esas primeras 24 horas para evaluar después del nacimiento su comportamiento por el inicio o por el tratamiento antihipertensivo.